Muchas gracias por la invitación a FIN y Seminarium. Decirles que me invitaron hace ya unos 6 meses, por lo tanto anterior al estallido social que ustedes saben hemos tenido en Chile. Es por ello que algunas de las cosas que les voy a exponer tienen también una mirada anterior de lo que ha sido nuestra historia en APP, pero con desafíos de cómo leemos lo que está pasando hoy día en Chile y planteamos entonces desafíos hacia adelante. Ese es el sentido de lo que voy a hacer en la exposición. Y en esa línea lo que quiero contarles son hablar de algunas convicciones que pueden parecer muy obvias, pero a veces las cosas por obvias se callan y por calladas se olvidan. A partir de ello, nuestra experiencia con los aportes, los pilares y los retos de futuro. Vamos a las convicciones. Hay una primera convicción que subyace en el sistema de infraestructura en Chile, con altos y bajos, pero que finalmente está ahí presente, que es que el orden de las preguntas sí es importante. Primero, ¿qué sociedad queremos? Después, ¿qué infraestructura necesitamos para esa sociedad? Y fíjense que probablemente la pregunta 1 nos lleva a hablar no solo de competitividad, sino que nos lleva a hablar también de calidad de vida. Y esto es relevante porque muchas veces los que somos del área de la infraestructura nos centramos solo en competitividad y dejamos de lado algo que es obvio, pero por obvio se deja fuera de la mesa porque lo callamos. Por supuesto, los objetivos sociales y económicos de la pregunta 1 se incorporan en qué infraestructura necesitamos, ambientales, en fin. Y finalmente la tercera pregunta es ¿cómo lo financiamos? Y es aquí donde aparecen las APPs, no al principio. Y esto ha sido clave en el desarrollo de la infraestructura en Chile por cuanto las APP son un sistema de financiamiento y mantenimiento de la inversión, no solo el sistema en sí mismo, no solo en sí mismo la planificación de la infraestructura, sino que está en el conjunto de las obras públicas e infraestructura en general. Este orden de las preguntas también ayuda a hacer pedagogía respecto a personas que puedan ver con cierta desconfianza las APP, porque cuando uno llega a la segunda pregunta y dice ¿cuál es la infraestructura que necesitamos? Y la junta con la tercera, ¿cómo la financiamos? La disponibilidad fiscal es totalmente insuficiente respecto a la infraestructura que necesitamos. Entonces la primera convicción que yo quería transmitir hoy día es ella. La segunda, el país o la sociedad la construimos entre todos. Y entre todos, por supuesto, un Estado sólido, eficiente, el Estado, el sector público. Segundo, el sector privado que sea dinámico, que le vaya bien, que tenga oportunidades. Y muchas veces cuando hablamos de APP nos quedamos solo en ello. Y en los procesos de contratación y en los procesos de planificación consideramos solo estos dos sectores. Sin embargo, tenemos otros dos sectores que son tremendamente relevantes también. El mundo académico involucrado, que le da soporte técnico, soporte académico, marco conceptual a las distintas cosas que hacemos. Y finalmente la sociedad civil con espacios de participación. Si es que esto se transforma en una convicción, esto tiene que estar en la institucionalidad, y no solo en la institucionalidad, sino que también en los distintos procesos. Si no, es solo una declaración vacía que no tiene relevancia. Y la tercera convicción es que las obras públicas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos. Esto algunos por constatación, que el proceso entre que uno se imagina una obra, un proyecto, desarrolla las ingenierías, se consigue los financiamientos, licita la obra, se construye y está operando, pasan varios gobiernos. Por constatación. Otra por necesidad financiera para el sector privado y para la planificación pública. Y también por convicción. Los
países se construyen generaciones sobre generaciones, no empezando desde cero. Y les decía al principio que estas tres convicciones, muchos de ustedes, como nos dicen en Chile, son bastante obvias, pero muchas veces las cosas por obvias se callan y por calladas se olvidan. Nos parece tremendamente relevante aquello, por eso quise partir con estas. Los 26 años de APP en Chile, algunos números antes de ir a los pilares que creo yo que son lo que lo ha hecho posible con sus virtudes y defectos. Lo primero, ha permitido adjudicar y construir proyectos por más de 20.000 millones de dólares, sin considerar puertos y sin considerar sector sanitario. En el sector sanitario, el 95% de la infraestructura sanitaria en las ciudades también es con inversión privada. El 95%. Solo hay una sanitaria municipal en todo el país. Entonces, primer número, 20.000, más de 20.000, la cifra exacta son 22.000 millones, pero no quise poner una cifra exacta por cuanto el tipo de cambio, dependiendo cuál sea la metodología para calcular. En materia de autopistas, 3.200 y algo kilómetros de autopistas interurbanas hoy día concesionadas y operando de esa forma, y 222 kilómetros adicionales que están recién licitados o en etapa de ingeniería o en etapa de construcción. Ahora, no solo las interurbanas, sino que también las urbanas, 181 kilómetros de autopistas urbanas y otros 29 kilómetros en construcción en distintas ciudades de Chile. En materia de aeroportuaria, 11 terminales con varios contratos, porque varios ha habido relicitaciones, pero son 11 terminales de Santiago, por ejemplo, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en Santiago los últimos meses. Las caminatas son largas porque estamos justamente en la etapa de la segunda licitación, la construcción de la obra, la maqueta es lo que se ve ahí en la imagen. En hospitales, 3 hospitales, 2 en este momento en construcción, adicionales a los 3 anteriores, 14 contratos de edificación pública que incorporan las distintas cosas que ven ahí, desde centros de justicia, cárceles, centros de retiro de vehículos, complejos fronterizos, en fin, edificación pública en general que se ha estimado pertinente no solo por la disponibilidad fiscal, sino que también por la eficiencia, que el mecanismo de APP podría ser un mecanismo adecuado. Y lo que para nosotros son infraestructuras novedosas, hemos ido incorporando también, decimos para nosotros, porque evidentemente para Bolivia, para Colombia, los sistemas de teleféricos no son infraestructuras novedosas, para nosotros sí lo son, lo hemos incorporado. El primer teleférico también a través de este mecanismo. Embalses de riego fundamentalmente, uno de ellos, de los tres que hay ahí, uno de ellos, me faltó uno, ¿no? Pero los 2 que hay ahí, uno de ellos es generador de energía, los otros son solo de riego. Eso respecto a algunos números. ¿Y cuáles son los aportes? Que hay cierto acuerdo, cierto consenso de los aportes del sistema de APP. Primero, como toda infraestructura, generan empleo y activan la economía, un efecto de demanda agregada, ¿no? Pero esto en toda infraestructura, también la infraestructura financiada a través del gasto público en forma directa. El segundo, que adelantan obras que no son posibles financiar con recursos fiscales. Y esto ayuda a la legitimidad, me voy a referir a ello posteriormente. Adelantan obras que de otra forma no son posibles. Tercero, eficiencia y garantiza el mantenimiento de la infraestructura. En general, y se lo digo en primera persona singular, los gobiernos más bien tienen los incentivos a inaugurar nuevas obras, no a mantener las obras existentes. Pasa que en Perú también, ¿no? Bueno, nos pasa en los distintos países, los gobiernos quieren y los ministros y los presidentes quieren cortar la cinta, inaugurar y contar todo aquello. ¿Cómo garantizamos entonces institucionalmente, más allá de los ministros de turno, en cada uno de los países, que se haga mantenimiento? La concesión y el sistema de APP ayuda en ello porque lo incorporan con los contratos y lo protege del... Ahí apreté bien, ¿no?
Un cuarto elemento: aumenta la productividad, mejora la calidad de vida, también relevante como un elemento central. Entiendo que parte de los paneles van a hablar de ello. Un quinto: que liberan recursos del Estado para otras obras. Cuando se inició el sistema de APP en Chile, el 60% del financiamiento de vialidad, el 60% se utilizaba en la mantención de la ruta principal que une de norte a sur el país, la ruta 5. El 60%. Todo eso está absolutamente concesionado. Por supuesto, esos recursos han permitido desarrollar otro conjunto en vialidad de la red vial en distintos lugares del país. Caminos secundarios, hemos pasado de poco menos del 20% de la red pavimentada a más del 40% de la red total pavimentada. Como referencia, los países OCDE están entre el 85 y el 90% de la red vial pavimentada. Y finalmente, generan un clima positivo para la inversión. La asociación público-privada genera, si se hace bien, con transparencia y con reglas claras, un clima también positivo para la inversión. Y a partir de ello, entonces, ¿cuáles son los pilares en los cuales hemos basado esta experiencia en 26 años? El primero es la legitimidad inicial. Noten que tomo la palabra inicial, me voy a referir después a la realidad de la legitimidad a propósito del estallido social de estos días en Chile. Legitimidad inicial por cuanto la ley aprobada por transversalidad política. Expresamente, cada vez que aprobamos leyes en materia de APP en Chile, no las aprobamos por un voto, aun cuando tengamos los votos en el Parlamento. En el gobierno anterior, del cual yo fui ministro de la Pública en los 4 años, aprobamos una ley de fondo de infraestructura. Teníamos los votos para aprobarla sin necesidad de contar con los votos de la oposición. Pero hay una convicción que en materia de APP, donde las obras públicas trascienden a los gobiernos, donde se requiere mirada de Estado, requerimos acuerdos más amplios. Eso parte en los 90. Parte en los 90 y le da una legitimidad al sistema. Después, transparencia en procesos, punto suspensivo, y acción decidida cuando no las hay. Porque el riesgo de corrupción, o el riesgo de falta de transparencia, o las demandas crecientes de transparencia en la sociedad, están ahí presentes. Y por lo tanto, acción decidida cuando no las hay. Contratos y peajes aceptados en su momento, quien usa paga. Y finalmente, una percepción de mejora en la infraestructura clara e inmediata. Entonces, esto le dio una legitimidad inicial a nuestro sistema de concesiones en Chile. Primer pilar. Segundo pilar, marco jurídico sólido y permanente y basado en lo anterior. Si se aprueba con política de Estado las leyes, no van cambiando con el cambio del ciclo político. Un sistema jurídico que permite igualdad de condiciones de quienes participan. Si usted es nuevo, si usted viene de otro país, si usted se está incorporando, no se está incorporando, si usted cumple con las condiciones, hay igualdad de condiciones, lo permite tanto el marco jurídico como los procesos a los de contratación que me voy a referir después. Facultades, derechos y obligaciones de las partes, expresamente mencionadas en la ley. Asignaciones de riesgo y los marcos para que los contratos finalmente son los que asignan, pero también en nuestra legislación. Resguardos para el Estado, para el concesionario, para los financistas y para los usuarios. Los 4 actores. Para cada uno de los actores, resguardos en el marco jurídico. Después, un sistema de resolución de controversias que permite que vayan por cuerdas separadas la construcción de la obra con la solución de la controversia. Por naturaleza, los contratos de APP son imperfectos, por naturaleza hay disputas, por naturaleza hay problemas. Si eso cada vez que suceda va a paralizar la obra y va a paralizar el proyecto, no termina nunca. Pero para ello tiene que haber credibilidad, que lo que se resuelva lo va a ser cumplido. Eso lo fuimos construyendo en el tiempo y esto ha mutado de arbitrajes a paneles técnicos, pero finalmente el concepto está ahí. Y finalmente, transparencia creciente con los niveles de transparencia que han sido demandados por los ciudadanos o a partir de escándalos de falta de transparencia o de acusaciones de corrupción, cómo hacer los aprendizajes y poder salir de ello con nuevas normas, ¿no?
Segundo pilar, marco jurídico sólido permanente. Tercero, política de Estado, siempre con liderazgos presidenciales, siempre, a veces en el programa, otras veces no en el programa de gobierno, pero con los presidentes de la República involucrados. Segundo, me he referido a ello con acuerdos transversales. Tercero, con mecanismos para desacoplar la planificación del ciclo político. Los mecanismos no solo son los contratos, el último que acabamos de impulsar es la obligación que tienen los ministros de Obras Públicas de todos los años de plantear la cartera a 5 años plazos. 5 puede parecer poco en esta sala, bueno, fue lo posible. Pero ¿cómo era antes? ¿Qué pasaba antes o cuál era la tensión? Que el primer año de gobierno se planteaba una cartera a 4 años plazos, el segundo año de gobierno a 3 años plazos, el tercer año de gobierno a 2 años plazos y el último año de gobierno a 1 año plazo. Porque es la cartera del ciclo político, que es lo que se va a alcanzar a inaugurar. Y no está mal que eso también se haga, ¿no? Pero va contra el ciclo de infraestructura, entonces para desacoplarlo, una obligación. Todos los años en el Congreso plantear la cartera a 5 años plazo, lo que hace también que cuando cambia el ciclo político se mantiene. En el margen siempre hay un cambio, pero se mantiene la cartera. Y cartera a mayor plazo que los ciclos políticos, que es lo que me refería. Tercer pilar. Cuarto pilar, sistema financiero involucrado y con profundidad. Vamos a ver si no sé si se alcanza a leer, no sé si se ve bien. Instrumentos variados, distintos instrumentos en el sistema financiero. Segundo, la importancia de las garantías para darle al sistema financiero la posibilidad de poder participar, garantías de ingresos mínimos en los distintos contratos y también la posibilidad de prestar los distintos contratos. Tercero, ya lo decía el representante del MIT, con equipos especializados, tremendamente importante que en los bancos haya equipos especializados. Cuarto, con participación de los inversionistas institucionales y con bastante profundidad, y si a eso le sumamos que los contratos pueden ser ser transferidos entre unos y otros. En la primera etapa, donde está el riesgo de construcción, más bien el financiamiento bancario. En la segunda etapa, donde está en la etapa de operación, el financiamiento es institucional, como en distintos lugares del mundo, ¿no? Y finalmente la transferencia a la que me refería como posibilidad. Quinto pilar, un sistema de contratación que recoge aprendizajes. Los ingresos mínimos garantizados para permitir que sean bancables los proyectos. La verdad que ha sido tremendamente importante y ha sido uno de los pilares para que puedan ser financiados los distintos proyectos. Pero eso más bien cubre cuando la demanda es baja. ¿Qué pasa si la demanda se multiplica y parece muy injusto que esa ganancia se la lleve solamente el concesionario? Y por lo tanto hemos mutado desde contratos a plazos fijos a contratos que resuelven ese problema. Valor presente de los ingresos, vale decir a mayor demanda se acortan los plazos de la concesión, o en el caso de los aeropuertos a compartir la utilidad con el Estado. Aprendizaje, aquí más allá de referirme al contrato específico, hay una unidad de aprendizajes de los contratos para ir mejorándolos. De las adendas, sé que las adendas tienen mala prensa y mala fama. Y sé que las adendas generan un problema porque hay riesgo de corrupción y hay necesariamente problemas de falta de competencia, por naturaleza. Sin embargo, dado lo imperfecto de los contratos, parece necesario no obligar a una población que espere 15 años a que se vence un contrato en vez de resolver un problema. Bueno, no tengo tiempo para referirme al detalle de cuál fue el mecanismo que utilizamos, pero evidentemente que dado que si eso es necesario, uno puede avanzar en un mecanismo distinto que es gatilladores de mayores inversiones que hemos incorporado en los contratos. Nuevamente, aquí hay un problema real, presión por cambiar la magnitud de las obras. ¿Por qué? Porque son de naturaleza imperfecta los contratos, se resuelve con renegociaciones, eso es un problema. Mientras tanto tenemos que buscar una forma para resolverlo, pero sin embargo hacia adelante se puede cambiar con gatilladores de inversión. Y finalmente, con un sistema de calificación que es secuencial. Nosotros no somos partidarios en Chile de hacer una evaluación ponderada, donde una parte es la evaluación
técnica y otra parte la evaluación económica. Más bien nos gusta secuencial, primero la evaluación técnica, cumple o no cumple, y los que cumplen sobre cierto estándar, solo lo económico. Eso elimina espacios de discrecionalidad y por lo tanto al eliminar espacios de discrecionalidad elimina espacios de corrupción. Por supuesto que tiene pros y contras, si habrá alguno en esta sala que diga, oye, mire, tiene un contra, sí, pero finalmente optamos entre los pros y contras por ese camino justamente para darle mayor legitimidad al sistema. Me avisan aquí en la pantalla que me quedan 5 minutos, voy un poco más rápido. Sexto pilar, institucionalidad, equipos permanentes y especializados en el Ministerio de Obras Públicas. Institucionalidad, desde una pequeña oficina, luego una coordinación de concesiones, hoy día una dirección general de concesiones, lo que le da más peso específico al interior del Estado y mayor posibilidad de planificar en el tiempo. Institucionalidad, contrapartes especializadas y también con dedicación exclusiva en el Ministerio de Hacienda y en la Contraloría General de la República. No cuando le sobre el tiempo en la Contraloría o cuando le sobre el tiempo en el Ministerio de Hacienda, sino que contrapartes especializadas. Institucionalidad, acabamos de crear un nuevo fondo de infraestructura, tengo mucho tiempo para explicarlo, pero básicamente se nutre del excedente de los peajes del futuro traídos a valor presente. Si usted tiene una casa y la arrienda, y con ese arriendo le paga al banco, cuando se le acabe el crédito tiene un flujo de arriendo, un flujo de renta, que es mayor riqueza que puede utilizar para otra casa. Y si le quedan 2 años para terminar con el banco, puede acercarse al banco y solicitarle que le adelante un crédito en función de ese flujo que usted va a tener hacia adelante. Bueno, lo mismo pasa en las concesiones. Pasado la primera tanda de concesiones, cuando se termina la inversión, si uno mantiene una política de peajes, tiene un excedente, porque ese peaje cubría la inversión más la mantención. No siendo requerida la nueva inversión, hay un excedente ahí. Bueno, eso vale $9.000 millones a las políticas de peaje actual, por supuesto van a bajar. Pero finalmente es un valor importante que nos genera entonces una posibilidad de nuevo financiamiento, y eso se hizo a través de un mecanismo institucional de crear un fondo de infraestructura que es una empresa pública. Entonces, institucionalidad es el sexto pilar. Para ir terminando, algunos desafíos. El primer desafío que tenemos hacia adelante, no es momento para hacer ahora, pero es algo que debiéramos haber planteado en forma permanente, y es un aprendizaje no esperar un estallido social para hacerse las preguntas, es revalidar la legitimidad. Esa foto que hay ahí es una foto de 1.200.000 personas que se reúnen en Santiago en la manifestación pacífica más amplia que se ha hecho, más grande, más numerosa que se ha hecho en Chile. 1.200.000 personas en una ciudad de 7 millones, réstele los niños, los adultos mayores, es una gran cantidad de gente. Y eso sale menos en la televisión y en la prensa internacional porque, claro, fue pacífica. Pero aquí hay una necesidad de construir un nuevo pacto social donde va a requerir, en materia de APP, ajustes y correcciones. El gobierno ya ha hecho una, ¿no? Uno de los contratos de autopista urbana, en su momento, hace un par de décadas, se consideró que tenía que tener un aumento real por sobre el IPC de 3,5%, y eso finalmente generaba aumentos reales acumulados bastante grandes. Y bueno, decidió pararlo. No está claro cuál es la contraprestación a las empresas, pero decidió pararlo justamente apuntando a construir nueva legitimidad. Segundo, incorporar estándares de servicio. Los contratos antiguos en Chile más bien apuntan, salvo en el sector sanitario, donde están muy incorporados los estándares de servicio, más bien apuntan a la infraestructura propiamente tal y no a los estándares de servicio. Y ahí tenemos un desafío que no es del todo simple, porque la congestión en sí misma no es posible cargársela al concesionario, pero de todas maneras hay estándares de servicio que uno se puede incorporar. Tercero, institucionalizar la participación ciudadana en la planificación y a nivel de proyectos, haciendo la participación temprana obligatoria, que no dependa del gobierno de turno, sino que sea institucionalizado. Si decimos que una buena parte de los problemas ambientales y sociales tiene que ver con que la gente no percibe los beneficios
o que le genera costos y no está incorporado en el proceso, hay una inconsistencia en el planteamiento. Y por lo tanto es un desafío que estamos trabajando actualmente en Chile. Finalmente, políticas tarifarias. La segunda tanda de concesiones, la reconcesión, exige tener políticas tarifarias que sean más bien generales en el país, tarifarias de peaje o de costo en los aeropuertos, en vez de hacerlo uno por uno. De lo contrario, van a ser muy visibles en uno de nuestros lugares, puede generar dificultades y atenta contra la legitimidad. Y finalmente, y tiene que ver con lo primero, así como el foco de los 90 fue que Chile dejara de ser un país pobre, un país con 45% de pobreza, con $3.000 per cápita en su ingreso, en términos nominales, el foco hoy día está en construir un país equitativo. Eso es lo que nos demanda la ciudadanía y hay cierto consenso institucional de que eso es lo que tenemos que hacer. Eso no solo es un desafío para las áreas sociales, sino que también es un desafío para la infraestructura. Muchas gracias.